Expertos revelan que Omicron tendría dos picos de mayor contagio. Una reciente investigación revelaría que la variante Omicron tendría, sobre todo, dos puntos importantes en su periodo de evolución para tener mayor transmisibilidad. ¿Cuáles son estos dos periodos de mayor transmisibilidad de la variante Omicron? En este video vamos a compartir lo que los expertos mencionan y sobre todo, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que los expertos mencionarían que son los dos picos de mayor transmisión de la variante Omicron. Situación que es muy importante tomar en cuenta para disminuir los contagios por esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante ir conociendo que la variante Omicron sigue avanzando a nivel mundial. Si bien es cierto, ya existen algunas regiones del mundo que mencionan haber superado la ola Omicron, empezando por Sudáfrica y luego Reino Unido, ello no significa que la pandemia termine. Es muy importante mencionar que el riesgo de tener nuevas variantes del coronavirus está latente, sobre todo en primer lugar porque el virus tiene la capacidad de adaptarse y mutar, y en segundo lugar porque los gobiernos y personas, lamentablemente, al disminuir los casos, están disminuyendo las medidas preventivas. Ello va a considerar de que los contagios puedan volver a aparecer y tomemos en cuenta que la variante Omicron tiene una capacidad de reinfección 5.1 veces más que otras variantes. Sin embargo, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habría mencionado que existen dos picos de mayor transmisibilidad del virus y sobre todo son dos puntos que debemos nosotros tomar en cuenta. Estos puntos se darían 2 días antes de la aparición de los síntomas y 2 a 3 días después de presentar los síntomas. Estos serían los dos picos máximos de mayor transmisión que tendría la variante Omicron. Es decir, si una persona empezó síntomas muy sospechosos de variante Omicron, recordando que pueden ser síntomas de un resfriado, tiene una prueba positiva para COVID-19, esa persona 2 días antes de presentar los síntomas ya estaba contagiando y ahí tenía un periodo de alta transmisión. Iniciados los síntomas, 2 a 3 días después va a tener también un pico máximo de transmisión. Es por ello que las recomendaciones que se habrían dado para lo que es el manejo del aislamiento de la variante Omicron, se habría considerado este periodo que incluye los 2 días previos a los síntomas y los 3 días después de los síntomas. En esos dos picos máximos, la persona con variante Omicron tiene mayor transmisibilidad. Esto es importante, ¿por qué? Porque lamentablemente las personas 2 días antes de tener los síntomas probablemente estén contagiando a mayor número de contactos y las personas no tengan conocimiento de que están haciendo ello. Es por ello muy importante que nosotros estemos atentos a los síntomas. La variante Omicron tiene la capacidad de no causar mayores síntomas al inicio de la enfermedad y este punto es lo que está conllevando a que sea más transmisible. Frente a la ola Omicron que los países están enfrentando, es muy importante conocer cuáles son los dos picos de mayor transmisibilidad para que nosotros tomemos las medidas correspondientes. La variante Omicron sigue avanzando y lamentablemente hasta el momento no se va detectando cuál es la población vulnerable que puede hacer un cuadro severo. Sabemos que los no vacunados, sobre todo los que no han recibido ningún tipo de vacuna, tienen mayor riesgo de complicaciones. Sin embargo, según los reportes que se han dado en las personas fallecidas en Brasil, en Israel, en Australia, se ha dado en personas vacunadas mayores de 50 años, sobre todo con antecedentes de alguna comorbilidad. Es por ello muy importante no minimizar y sobre todo no bajar la guardia
ante el avance de la variante Ómicron. Otro punto muy importante que mencionan los expertos es de que, si bien es cierto, la variante Ómicron está siendo una de las variantes dominantes de este momento, ello no descarta que las personas se sigan infectando por otras variantes, por lo cual se está recomendando que las personas estén atentos a los síntomas. La variante Ómicron no hay pérdida del olfato, en la variante Ómicron no es común la fiebre. Si estos síntomas y signos aparecen, no se descarta la presencia de otras variantes. Sobre todo, si un paciente presenta dolor de cabeza y fiebre como síntomas iniciales asociados a congestión nasal, es muy probable que sea variante Delta. Si por el contrario el paciente empieza con síntomas de resfriado y 4 o 5 días después pierde el olfato, es muy probable que sea variante Lambda o variante Mu. Un punto muy importante que nosotros debemos considerar. Si bien es cierto, los síntomas iniciales de la variante Ómicron podrían corresponder al periodo de incubación de otras variantes, es por ello muy importante estar atentos a la evolución de los síntomas. Los dos periodos de mayor transmisión de la variante Ómicron se dan 2 días antes de los síntomas y hasta los 3 días después del inicio de los mismos. Es muy importante que la persona que salga positivo para COVID-19 tenga en cuenta que ya 48 horas antes de iniciar los síntomas estaba contagiando y sobre todo con una mayor proporción. Es por ello que es importante notificar a los contactos cercanos para indicarles de que posiblemente pudiesen estar infectados y de esta manera disminuir la transmisión o sobre todo contener la propagación del virus. Las personas antes de iniciar síntomas ya contagian. Es por ello importante notificar. Si usted tiene síntomas como fatiga, dolor muscular y dolor de garganta, se hace una prueba positiva para COVID-19 y de ese momento usted confirma que tiene el diagnóstico, es muy importante notificar cuál fue la condición o con qué personas estuvo en contacto las 48 horas anteriores a ese resultado, porque probablemente ha podido usted estar propagando el virus y las personas que estuvieron en contacto con usted ha podido ya ser contagiadas. Es importante que nosotros tomemos en cuenta los resultados de estos estudios para poder disminuir la propagación de esta variante del coronavirus. La variante Ómicron está avanzando a nivel mundial y está causando un número de casos bastante elevados en todos los países en donde se registra. Es por ello que una estrategia adecuada es notificar a las personas contacto antes de iniciar los síntomas para de esta manera poder disminuir la propagación del SARS-CoV-2 variante Ómicron. Importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos habría revelado de que existen 2 picos máximos de contagios en la variante Ómicron y sobre todo se daría antes y después de la aparición de los síntomas. Los expertos han mencionado que 48 horas antes de iniciar los síntomas, la persona ya contagia por la variante Ómicron y este contagio dura hasta 2 o 3 días después de iniciar los síntomas, lo que significa que es un periodo importante en donde la persona debe mantener el aislamiento y de esta manera limitar los contagios. Persona que tenga diagnóstico de COVID-19 positivo y que tenga los síntomas de la variante Ómicron, sobre todo fatiga, dolor muscular y dolor de garganta, es importante notificar que las personas que estuvieron en contacto con la persona positiva 48 horas antes han podido salir contagiadas, dado que es un pico máximo de contagios. Es importante notificar a las personas contactos de la persona positiva para COVID-19 de que pueden estar contagiadas y tendrían que realizarse una prueba a las 48 horas después de ese contacto. Es decir, si una persona sale positiva el día de hoy, es muy importante notificar a las personas 48 horas antes que han tenido contacto con esta persona para indicarles que se realicen una prueba, porque lamentablemente podrían haber salido contagiadas y es muy importante detectar la enfermedad de manera precoz para evitar complicaciones, dado que todavía no se conoce con exactitud qué personas vulnerables son para la variante Ómicron para desarrollar un cuadro severo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno,
Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.